vamos a iniciar formalmente con este curso de formación de supervisores de seguridad industrial. Como ya saben, son 40 horas divididas en 20 módulos, cada una de ellas. Como punto número 1, vamos a ver cuál es el objetivo de esta capacitación. ¿Por qué vamos a tomarnos 40 horas de nuestra vida para aprender más o reforzar sobre la seguridad industrial? 2, vamos a ver cuáles son las referencias que vamos a tomar para esta capacitación, tanto las nacionales como internacionales. 3, vamos a conocer definiciones importantes que nos van a apoyar a entender de mejor forma esta capacitación, porque muchos de nosotros es la primera vez que vamos a interactuar con la seguridad industrial. Otros ya tenemos experiencia, pero muchos es el primer contacto. Entonces, para que podamos entender perfectamente toda la capacitación, vamos a pasar por este punto de las definiciones. 4, de igual forma, vamos a incluir unos tópicos de introducción a la seguridad industrial para que sepas cómo es que la seguridad industrial se administra en un centro de trabajo, a dónde está enfocada, a dónde nos lleva. 5, vamos a conocer la jerarquización de los riesgos, esto basado en los que nos dice la ISO 45001-2018, la que habla sobre los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante que conozcamos cómo es que vamos a jerarquizar los riesgos para que los podamos controlar adecuadamente el día de mañana y esto evite que haya impactos negativos en nuestro centro de trabajo. Ahora, en el punto número 6, vamos a hablar sobre la cultura de seguridad industrial. Vamos a conocer cuáles son los niveles y vamos a conocer a qué se refiere cada uno de estos niveles de la cultura de seguridad y cómo puedo fortalecerla y por qué es muy importante. En el punto número 7, vamos a hablar sobre el marco normativo aplicable al centro de trabajo. En este punto, vamos a ver cuáles son las normas vigentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y no solamente vamos a ver cuáles son las normas vigentes, sino también vamos a aprender a identificar ese marco normativo que es aplicable a nuestro centro de trabajo. En este punto vas a conocer por qué es muy importante identificarlo correctamente. 8. Vamos a hablar sobre la norma 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, última actualización 2009. En este punto habla sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, en las funciones y actividades. Ahora, muchos instructores a nivel nacional toman esta norma como la referencia que guía a los supervisores de seguridad o a los responsables porque habla de funciones y actividades, aunque esta norma habla de más que solamente un supervisor. Habla de aquí se le denomina un servicio preventivo y cuáles forman parte de estos servicios preventivos. De igual forma, nos da una guía para poder administrar la salud de mejor forma en nuestro centro de trabajo. Vamos a hablar también en el punto número 9 de la norma 026 de la Secretaría, última actualización 2008. Ahora, esta norma se parte en dos. Se parte en dos porque en la primera parte nos habla sobre los colores y las señales de seguridad de higiene. En este punto nos va a hablar de la señalética, los señalamientos que usamos en nuestro centro de trabajo. ¿A qué están enfocados? ¿Cuáles son los colores de seguridad y cuáles son los contrastes? ¿De qué dimensiones debe ser para que se logre apreciar correctamente? Y en la segunda parte nos habla de la identificación de los riesgos por los fluidos conducidos en las tuberías. En este punto nos marca la importancia de que todos en el centro de trabajo deben de conocer cuáles son los riesgos que cada una de las tuberías conduce. Y también marca los 4 puntos para una comunicación efectiva de los riesgos, colores de seguridad, contraste y a partir de qué características un fluido pasa a ser peligroso. En el punto número 10, de igual forma un tema básico porque estamos hablando de formación de supervisores, vamos a hablar sobre las delimitaciones de las áreas de trabajo. Vamos a hablar sobre las delimitaciones que son permanentes, aquellas que ya no se van a mover, y las que son eventuales, que generalmente colocamos para trabajos no rutinarios dentro del centro de trabajo. Vamos a conocer cuáles son los elementos que nos van a servir a nosotros para delimitar y qué significa cada uno de ellos. Ahora, siguiendo con el temario, en el punto número 11 vamos a hablar sobre la norma 17 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, última actualización 2008. Ahora, esta norma directamente me habla de los equipos de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
Para aquellos que ya tenemos experiencia en la seguridad industrial, para aquellos que somos coordinadores, que somos supervisores o auxiliares, sabemos que esta norma es muy general. No me marca a mí la gran variedad que existe de los equipos de protección personal. No me dice a mí cómo los voy a revisar, no me dice a mí bajo qué condiciones ya no sirven o ya no me protegen. Por lo tanto, para ampliar un poco el punto número 11, vamos a hablar también de los manuales del fabricante. Porque recuerda que nadie conoce mejor los equipos de protección personal que quien los fabrica. Entonces, para complementar el punto número 11, vamos a hablar de los manuales del fabricante. 12. Vamos a hablar sobre la norma 019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, última actualización 2011. Vamos a hablar sobre la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Ahora, como te comentaba al principio, en cada uno de los puntos vamos a ver los formatos aplicables para tu centro de trabajo. Y esta no va a ser la excepción. Aquí en la 19 te voy a mostrar cómo es que debes realizar tu acta constitutiva. Aquí en la 19 te voy a mostrar formatos para los recorridos de verificación. Aquí en la 19 te voy a indicar cómo es que vas a planificar tus recorridos ordinarios y bajo qué condiciones se van a presentar los extraordinarios. Después pasamos al número 13, en el cual ya empezamos a introducirnos a lo que es la norma 31, la constructiva. Lo primero que vamos a ver es cómo es que se clasifican las obras de construcción conforme a su tamaño, que existen pequeñas, medianas y grandes, y bajo qué condiciones clasificamos como pequeña, mediana y grande. Ahora, en el 14, vamos a hablar sobre los sistemas de seguridad y salud en la obra de construcción. En la 31, nosotros no lo clasificamos, pero ¿por qué incluimos el punto número 13? Porque en el siguiente punto sí nos impacta, en el sistema de seguridad y salud. Ahora, siguiendo con la norma constructiva, vamos a hablar sobre el transporte de los materiales en las obras de construcción. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que yo debo vigilar y que debo supervisar para evitar que esta parte tan sencilla de transportar los materiales en las obras de construcción cause accidentes? Después, en el punto número 16, vamos a hablar sobre el uso de las herramientas que son manuales y el uso de las herramientas que son de potencia. En este punto te puse directamente la referencia normativa nacional, la norma 31, pero sin embargo también vamos a hablar de la norma OSHA 1926, que son los estándares de la construcción a nivel de Estados Unidos, porque ahí me maneja un complemento de lo que son las herramientas manuales y de potencia. Después, en el 17, vamos a hablar de la maquinaria y equipo que se ocupa en las obras de construcción. Vamos a ver condiciones de seguridad para evitar que esta maquinaria y equipo provoque accidentes. Ahora, siguiendo con el temario, a partir del punto número 18 es lo más importante de la capacitación. Vamos a hablar sobre los procedimientos críticos a la vida. ¿Qué es esto? Son los procedimientos que tienen la capacidad de causar accidentes graves o incluso fatales porque son de alto riesgo y alto peligro. Ahora, en México se consideran solamente 6 los procedimientos críticos a la vida: los trabajos en altura, los trabajos de corte y soldadura, los espacios confinados, las excavaciones, lo que se conoce como el bloqueo de las energías peligrosas o los trabajos con electricidad que son altamente peligrosos y las maniobras de izaje. Muchos de estos tenemos referencia nacional como altura, la 09, corte y soldadura 027, espacios confinados 033, excavaciones 31 de construcción, bloqueo y etiquetado loto, que aunque no hay una norma específica a nivel nacional, tenemos referencias nacionales en la norma 04, 7.2.2, inciso C, y la norma 029 cuando me habla de colocación de bloqueo y etiquetado o candado de etiqueta al manipular o trabajar con energías eléctricas. Pero sin embargo, para ampliar más el panorama sobre lo que es el trabajo con las energías peligrosas, vamos a incluir mucho de lo que es OSHA, estándar 1910 de industria en general, y también la norma ANSI. Ahora, para maniobras de izaje no tenemos norma nacional que directamente regule estas actividades, pero sin embargo tenemos una pequeña referencia en la norma 06 cuando nos habla del manejo mecánico de las cargas, porque habla sobre algunas condiciones de la grúa. Pero para hacer un poco más amplio el panorama de lo que son los izajes, vamos a incluir la norma 1926, que es de la OSHA, que es estándares de la construcción, pero también el estándar ASME 30,
porque ahí me habla más a detalle de cómo voy a inspeccionar o revisar los aparejos de izaje y bajo qué condiciones puedo permitir o prohibir lo que es una maniobra. Punto 19, permiso de trabajo para actividades de alto riesgo. En este punto vamos a ver cuáles son las referencias nacionales y cómo es que se puede presentar un permiso de trabajo, bajo qué condiciones se autoriza y bajo qué condiciones se debe cancelar o se debe prohibir. 20. Análisis de riesgos potenciales. En este punto igual referencias nacionales y ejercicios de análisis de riesgos, porque es lo que vamos a hacer el día de mañana en la empresa o en la construcción, en los proyectos. 21. Investigación y análisis de los accidentes en el centro de trabajo. En este punto vamos a hablar de muchas normas y de muchas leyes. Vamos a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo, vamos a hablar sobre el Reglamento Federal, sobre las normas de la Secretaría y vamos a ampliar un poco más el panorama con ejemplos de cómo vamos a realizar las investigaciones y también con diferentes métodos como el 5 porqués, lluvia de ideas y Chicago, entre otros. Muy bien, como pueden ver, estas 40 horas van a estar nutridas de mucha información. Como pueden ver, estas 40 horas es un complemento ideal para su formación, pero sin embargo, va de mi parte decir que son 40 horas tentativas, porque si el grupo genera muchas preguntas, obviamente se va a alargar el tiempo. Si el grupo genera pocas preguntas, obviamente se puede acortar o terminar en las 40 horas. Todo en función de sus dudas respecto al programa. Ahora, límite de dudas, límite de preguntas, no las hay. Cualquier duda que tengan, pueden expresarla para que se despeje y de esta forma esa duda no se la lleven el día de mañana al centro de trabajo. Ahora, de igual forma, déjenme decirles que el programa cuenta con 1 hora de capacitación y 5 minutos de break para que se puedan relajar y volvemos otra vez a la capacitación. Entonces, iniciamos a las 7 todos los días puntual, por favor, y a las 6:55 vamos a parar para continuar a las 7 y terminar la última hora de capacitación por día. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuál es el objetivo. El objetivo es que ustedes como participantes conozcan cuáles son los requerimientos mínimos e indispensables en materia de seguridad y salud en el trabajo, a fin de que puedan identificar situaciones que representen un riesgo potencial a los trabajadores o al centro de trabajo, y de esta forma las controlen adecuadamente para evitar accidentes. Ahora, te voy a compartir un dato muy importante. La seguridad industrial se enfoca principalmente a evitar accidentes en tu centro de trabajo. Ya sea que el accidente se materialice en una persona, ya sea que el accidente se materialice en tu centro de trabajo, se materialice en tus máquinas, en tus herramientas o en tus materiales. El objetivo de la seguridad siempre va a ser evitar accidentes y para que tú lo puedas evitar el día de mañana, debes de conocer cuáles son esos requisitos mínimos e indispensables para administrar adecuadamente la seguridad. Ahora, vamos a ver cuáles son las referencias. Aquí voy a ir un poco más rápido porque ya hablé de muchas de ellas en el temario, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las referencias que nos van a servir de apoyo para comprender de mejor forma esta capacitación? La primera, la norma 30, recuerda que habla sobre los servicios preventivos de seguridad y salud. Norma 26, colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por los fluidos que son conducidos en las tuberías. 17, equipos de protección personal. 19, comisiones de seguridad e higiene. Y uno muy importante, Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, última actualización 2014 firmada por el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, recuerden que en la seguridad industrial tenemos un mandatorio que es normativo, que son las diferentes normas de la Secretaría del Trabajo, pero también tenemos un mandatorio que es legal y en este caso es el reglamento. Es la ley que me obliga a mí a cumplir con los estándares de seguridad en mi centro de trabajo. Es muy importante que la conozcamos. Mucho de lo que es el reglamento está plasmado directamente en la capacitación, pero aún así es muy importante que lo conozcamos al 100%. Ahora, de igual forma, incluimos la norma 9 de trabajos en altura, la norma 27 de trabajos de corte y soldadura, la 31 de los estándares de la construcción, la 33 de espacios confinados, la 4 de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Porque recuerda,
Te comenté, no hay norma nacional directa del bloqueo y etiquetado o aislamiento de energías peligrosas, pero sí tenemos una referencia en esta norma, la 04. Por eso está incluida dentro de nuestras referencias normativas nacionales. Ahora, continuamos y también incluimos la norma 29 porque también me habla aquí en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas sobre la importancia del candado y la etiqueta. 22. Electricidad estática en los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque en esta norma me habla de la importancia de los aterrizajes, me habla de cómo puedo proteger a mi centro de trabajo contra descargas atmosféricas, la importancia de eliminar la estática para evitar incendios y explosiones en el centro de trabajo. Cuando tenemos cerca o estamos almacenando materiales o sustancias que son inflamables o explosivas. El estándar OSHA 29 CRF 1910, industria en general, y 1926, industria de la construcción, y el estándar NFPA 70E de la seguridad eléctrica en los centros de trabajo. A las internacionales, como te comentaba, podemos incluir el estándar ASME 30.1, que habla de los izajes. Podemos incluir otras normas que también vamos a ver más adelante, pero aquí tenemos una referencia normativa de las más importantes que vamos a ver en la presentación. Ahora, vamos a hablar ya de las definiciones. Recuerda, somos principiantes algunos. Tenemos que conocer de qué estamos hablando para entender correctamente la presentación más adelante cuando hablemos de algo más complejo. Por lo tanto, la primera definición me la da el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y me da la definición de centro de trabajo. Centro de trabajo es el lugar o los lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se realizan actividades de explotación, de aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o la prestación de los servicios en los que laboren personas que están sujetos a una relación de trabajo. Como puedes ver, me dice el reglamento que un centro de trabajo puede ser cualquier zona en la que yo haga cualquier actividad, pero el único requisito para que sea mi centro de trabajo es que yo esté ligado a través de un contrato con el patrón. Porque a través de ese contrato, el patrón me obliga a desempeñar ciertas actividades en ese centro y a través de esas actividades me da una remuneración económica. Entonces, ese va a ser mi centro de trabajo, cualquiera en el cual yo esté ligado a través de una relación contractual. ¿Puedo tener solamente un centro de trabajo o varios? La respuesta es que pueden ser varios dependiendo a lo que te dediques. Si te dedicas, por ejemplo, a la prestación de los servicios como la consultoría y capacitación, tus centros de trabajo van a ser varios. Tu instalación personal y la instalación de tus clientes. Ahora, otra definición importante es la definición de autoridad del trabajo o la autoridad laboral. Me dice que son las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Me está diciendo entonces que cada vez que yo lea autoridad del trabajo o autoridad laboral en las normas y reglamento, se refiere directamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque también dice que son las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio a estas. Por ejemplo, Protección Civil. Por ejemplo, cualquiera que también tenga que ver con lo que es seguridad y salud. Ahora, seguridad y salud en el trabajo. La actividad que está orientada a crear las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud o integridad, el patrimonio de la entidad y el medio ambiente. Ahora, como puedes ver, y lo repito, la seguridad industrial, la seguridad y salud en el trabajo se enfoca en evitar accidentes. ¿Y cómo lo hace? Creando condiciones para que el trabajador pueda desempeñar su actividad sin ningún riesgo. La siguiente definición que vamos a ver el día de hoy es responsable de seguridad y salud en el trabajo. Directamente me lo da la norma 30 de la Secretaría. Como pueden ver, por cada definición abajo tenemos la referencia para que lo puedan consultar más tarde. Ahora, un responsable de seguridad y salud en el trabajo puede ser el patrón o la persona designada por él para prestar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.
Te preguntarás, ¿el patrón puede ser responsable de seguridad? Sí, sí lo puede ser conforme a la normativa nacional y más adelante vas a ver bajo qué condiciones sí lo puede ser y bajo qué condiciones no lo puede ser. Ahora, otra definición que vas a tener que ver durante todo tu trabajo es la de equipo de protección personal. El equipo de protección personal es el conjunto de elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador de accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores que son generados con motivo de la realización de su trabajo y que de acuerdo con el riesgo a que están expuestos los trabajadores puede ser básico o puede ser específico. La definición de equipo de protección personal me está diciendo textualmente que el equipo de protección personal es una barrera física que limita la interacción de la persona con el posible riesgo que se genera durante la realización de su actividad. Pero recuerda que los equipos de protección personal solamente limitan, limitación igual a mitigación. Quiere decir que solamente disminuyen el posible impacto que se pueda generar. Ejemplo, si estoy realizando una actividad de corte y soldadura, ¿verdad? Y al realizar la actividad de corte y soldadura, estoy usando mis guantes y si se me zafa el pulidor que no tiene guardia y maneras en los dedos, no quiere decir que por tener guantes no va a haber consecuencia. A lo mejor al tener guantes me va a amputar un dedo, pero a lo mejor sin tener los guantes me va a amputar 4. Entonces es una barrera física que lo que hace es mitigar la exposición del trabajador al posible riesgo para evitar que se genere un impacto negativo mayor. Ahora, recuerda que decía que existe el equipo de protección básico y el específico. Pero ¿qué es el básico? Aquellos elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador contra los riesgos a los cuales está expuesto durante la ejecución de las actividades, cuando está realizando actividades rutinarias. ¿Qué es un equipo de protección básico? Cualquier equipo de protección que te sirve a ti para acceder y transitar dentro de la planta. Por ejemplo, el casco de seguridad, los lentes contra impacto, en algunas plantas el barbiquejo, la ropa de trabajo y los zapatos de seguridad. Este va a ser tu equipo de protección personal básico. Ese es el estándar. Pero sin embargo, yo puedo implementar que otros equipos también sean básicos dentro de mis procedimientos. Pero el estándar es ese. Casco, lentes, barbiquejo, ropa de seguridad y los zapatos de seguridad. Ahora, también habla de lo que son los equipos específicos, aquellos elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador contra riesgos adicionales a los que está expuesto con motivo de la ejecución de los trabajos peligrosos. En este punto, el específico va a ser todo equipo de protección adicional al básico. Por ejemplo, si voy a realizar una actividad de corte y soldadura, además del básico, voy a requerir peto, mangas, polainas, guantes, careta de soldar, tapones auditivos, respirador, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una actividad específica que me está exponiendo a más riesgos de los habituales. Ahora, otra definición muy importante es la definición de política de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué significa? Según la ISO 45001-2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dice que es la política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo a los trabajadores y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Ahora, muchas de las políticas actualmente en México manejan el famoso cero accidentes y dependiendo el cómo ellos administren la seguridad, pues van a poder cumplir con esa política. Ahora, la siguiente definición, evaluación de la conformidad. Directamente el reglamento me dice que es la determinación del grado de cumplimiento con las normas. Ahora, pero ¿a qué se refiere con conformidad y a qué se refiere con no conformidad? Conformidad es cuando estamos cumpliendo con el requisito que marcan las normas y leyes o reglamentos, y no conformidad es cuando no estamos cumpliendo. Ahora, la conformidad normativa nos dirige directamente a un reconocimiento de empresa segura que provee la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La no conformidad normativa nos conduce directamente a hallazgos, nos conduce a condiciones subestándares que tenemos que modificar
y nos puede conducir también a sanciones que son administrativas o monetarias, de las cuales vamos a hablar más adelante. Ahora, otra definición importante dentro de la seguridad industrial es la señalización. Directamente la norma constructiva me dice que la señalización es el conjunto de elementos utilizados en las áreas de trabajo para advertir a los trabajadores y personal externo. Quiere decir que la comunicación sirve para las personas que directamente están trabajando en mi instalación, pero también sirve para todas aquellas que no lo están directamente, como proveedores, como contratistas o como visitantes. ¿Y qué me dice? Que me brinda información sobre la ubicación de equipos o instalaciones de emergencia, la existencia de riesgos o peligros, en su caso, la realización de una acción obligatoria o la prohibición de un acto que es susceptible de causar un riesgo. Más adelante, cuando hablemos de la norma 026, te voy a dar un poco más amplio este panorama de para qué sirven las señalizaciones. Ahora, siguiente definición, permiso de trabajo. La norma constructiva me dice que un permiso de trabajo es el documento de autorización que es emitido por el responsable de la obra de construcción para el ingreso, gestión y el desarrollo de las actividades en la obra, que se debe otorgar a transportistas, contratistas o subcontratistas. En la norma constructiva me está diciendo que el permiso de trabajo se debe otorgar a toda aquella persona que realice una actividad de alto riesgo dentro de la obra. Ahora, esta solamente la maneja la 31, la definición de permiso de trabajo, pero seguramente vas a poder encontrar más frecuente en las normas la definición de autorización, que es el acto mediante el cual el patrón o una persona que esté designada por él permite por escrito que un trabajador realice actividades de alto riesgo en un área no designada específicamente para la realización de estas actividades. Como puedes ver, la norma me está indicando que se requiere sí o sí autorización, que se requiere sí o sí permiso de trabajo. Más adelante vamos a hablar de esto. Ahora, otra definición importante administrativa es la definición de análisis de riesgos. Esta directamente me la puede dar la norma constructiva y me dice que es la aplicación de uno o más métodos específicos para identificar los peligros, para identificar los riesgos. Y una vez que ya tengo identificados los peligros y riesgos, ahora sí evaluar cuál es su posible impacto hacia la persona y después de conocer cuál es el posible impacto hacia la persona, determinar medidas de prevención y control para que ese impacto negativo no se materialice y no cause una lesión, no cause una fatalidad en mi centro de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las partes fundamentales de este análisis de riesgos? Podrás encontrar que en la mayoría de los formatos son tres. La identificación de los pasos de la tarea. A la actividad general la vas a desfragmentar en pasos para que a cada paso le puedas identificar los riesgos y después de identificar los riesgos los evalúes para determinar cuáles son las medidas de seguridad que vas a aplicar. Pasos, riesgos, medidas de seguridad. Son las tres partes fundamentales de un análisis de riesgos potenciales. Ahora, otra definición importante es la de instrucciones de seguridad. En este punto, la norma constructiva me dice que es la descripción de actividades en un orden lógico y secuencial que deberán seguir los trabajadores durante las actividades para prevenir riesgos o en caso de emergencias. Estas instrucciones pueden estar contenidas en documentos como procedimientos, manuales o guías, entre otros. Ahora, el reglamento federal y las diversas normas que hablan de los trabajos ejecutivos siempre nos dicen que antes de iniciar labores debemos de tener procedimientos, debemos de tener manuales, instructivos, guías, referencias, porque a través de estas instrucciones de seguridad yo logro que el personal realice las actividades de forma segura y al hacerlo de forma segura evite los impactos negativos hacia su salud, integridad física o la integridad de todo un grupo de trabajo. Ahora,
Vamos a entrar a definiciones más importantes, definiciones que ya son más operativas que administrativas. Ahora, vamos a hablar sobre las condiciones de seguridad o las condiciones inseguras, perdón. Ahora, ¿qué es una condición insegura? Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñados o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o a las personas que lo ocupan. Ahora, para hacer un poco más entendible esta definición, si tienes cualquier herramienta que ocupes para hacer la actividad, cualquier máquina, cualquier maquinaria que no está en condiciones de ser usada, la estás operando bajo una condición insegura. Cuando no está en condiciones de ser usada, si estás ocupando un pulidor y notas que el disco tiene leves fisuras, esas fisuras no van a permitir operar al pulidor en una condición segura. Y también es una condición por la cual no puedes realizar la actividad porque no tiene las condiciones con las cuales fue fabricado. De hecho, de igual forma, si nos fijamos en el pulidor y en el cable hay un desgaste que deja expuestos los cables internos, también esta es una condición insegura porque no está en condiciones de ser usada y de realizar el trabajo para el cual fue diseñada, o también puede causar accidentes. Ahora, esta es una definición. Para que generemos una definición más amplia de condición insegura, vamos a ver lo que dice la norma 1 de edificios locales, instalaciones y áreas. Dice que es una circunstancia física peligrosa en el medio en que los trabajadores realizan sus labores. Y habla de el ambiente de trabajo y se refiere al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y los puntos de operación. Ahora, vamos a hacer un refresh. Me está diciendo que las condiciones inseguras es cuando cualquier equipo, máquina o herramienta no está en condición de ser usado, pero que también la condición insegura se puede presentar en el medio ambiente de trabajo. Quiere decir que ya está en tu instalación. Ahora, si nos vamos a la definición del reglamento federal, dice que las condiciones inseguras se derivan por la inobservancia o desatención. ¿A qué se refiere esto? Inobservancia se refiere a que la condición insegura se presenta o permanece en tu centro de trabajo por falta de inspección, por falta de revisión, por falta de verificación de las condiciones. ¿Y cómo puedo prevenir que por inobservancia se presenten las condiciones inseguras? A través de checklists, a través de bitácoras de mantenimiento, a través de supervisión en campo constante. Ahora, otra forma en la cual se pueden presentar es a través de la desatención, que la podemos traducir en negligencia. Cuando el trabajador nota que el pulidor tiene un defecto en el disco, las grietas, y sabe que si lo opera de esta forma se puede romper y puede salir fragmentado y lastimarlo a él o a sus compañeros, y va con el supervisor y lo reporta, y el supervisor dice, trabaja con ese porque no tengo otro y tengo que avanzar. Por negligencia, por no atenderlo en ese momento, puede que la condición insegura que va a permanecer genere un accidente. Entonces, una condición insegura es aquella que no está en condiciones de ser usada, que se encuentra en el medio ambiente de trabajo y que permanece por inobservancia o desatención. Y todo esto puede causar un accidente. Muy bien. Ahora, en la imagen de la derecha puedes ver una maniobra de izaje. Tenemos la grúa, el gancho, la eslinga, que es el aparejo de izaje, y la carga. Tenemos un círculo en rojo. Me está indicando que en el aparejo de izaje hay un desgaste. No está en buenas condiciones, no está en condición de ser usado. A lo mejor cuando se eleve en el aire por el desgaste y la sobretensión de la carga en ese punto va a provocar que se rompa y la carga se caiga. Esa es una condición insegura. Ahora, otra definición importante, acto inseguro. ¿Qué es un acto inseguro? Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. En pocas palabras, a diferencia de la condición insegura que se encuentra en el medio ambiente de trabajo, el acto inseguro es algo que yo provoco. ¿Cuándo provoco un acto inseguro? Cuando no sigo los estándares de seguridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy capacitado, porque a lo mejor se me olvidó o porque a lo mejor no me importa seguir los procedimientos de seguridad.
Cuando yo no sigo los estándares de seguridad, cuando lo hago para hacerlo más rápido, cuando lo hago para hacerlo más fácil según mi entendimiento, esto puede provocar que al hacerlo de una forma subestándar ocasione un accidente, ese acto inseguro. Porque me dice en la pantalla que los actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes a nivel industrial. Quiere decir que el 96% de los accidentes son generados por el factor humano. La decisión que yo tome el día de mañana, la decisión que tome mi equipo de trabajo el día de mañana, si seguir los estándares o no seguirlos. Ahora, en la imagen de la izquierda podemos ver una maniobra de izaje. Podemos ver de igual forma la eslinga y la carga. Mismo daño en la eslinga. Pero ahora tenemos una persona parada debajo de la carga. Al estar parada debajo de la carga, está cometiendo un acto inseguro, porque los estándares nacionales dicen que ninguna persona puede pararse debajo de la carga. Los estándares internacionales dicen que ninguna persona puede pararse debajo de la carga. Entonces, al yo ir en contra de las normas, leyes, reglamentos o los estándares de seguridad, ahí cometo los actos inseguros. Ahora, ya que se adicionó la norma 35 de la Secretaría del Trabajo, la que habla sobre los factores de riesgo psicosociales, ahora incluimos un factor personal inseguro que nos lleva al acto inseguro, ¿sí? Viene siendo la parte de la mentalidad, de la seguridad basada en el comportamiento de la persona. Ahora, ¿cuáles son los factores personales inseguros? Es la característica mental que permite ocasionar el acto inseguro. Y son los siguientes. Número 1, falta de conocimiento teórico práctico. Cuando no tenemos capacitación, cuando no tenemos entrenamiento, pues obviamente no conocemos los estándares y al no conocerlos, generamos los actos inseguros. Ahora, ¿qué me dice la ISO 45001-2018? La que habla de seguridad. Los trabajadores deberían tener la competencia necesaria para alejarse de situaciones de peligro inminentes y graves. Para este propósito es importante que se provea a los trabajadores con la formación suficiente sobre los peligros y riesgos asociados. Me está mandando a capacitarlos para evitar que se generen actos inseguros. Ahora, te voy a dar un tip muy importante. Si el día de mañana contratas a una persona nueva, ¿sí? Y esa persona nueva no está capacitada y la encuentras haciendo un acto inseguro, ¿la puedes sancionar, sí o no? La respuesta es no, porque la persona no está capacitada, no conoce sobre seguridad, no sabe qué es lo permitido y qué es lo que no se puede hacer, no sabe qué es lo seguro y qué es lo que causa accidentes. Ahora, ¿qué debo hacer yo entonces? Antes de mandarlo a una actividad peligrosa, debo capacitarlo. Ahora, si yo soy un cliente y contrato a un proveedor, es decir, un contratista, uno, o lo puedo capacitar directamente yo para que conozca mis estándares y de esta forma no realice actos inseguros y si lo realiza sancionarlo, o puedo pedirle a la contratista evidencia de capacitación. ¿A qué me refiero con esto? Si la contratista viene y me entrega las constancias de G3 de su personal para poder realizar los trabajos de alto riesgo, automáticamente para mí en ese momento están capacitados para hacer la actividad. Y si realizan la actividad de forma insegura, o sea, un acto inseguro, ya los puedo sancionar. Pero o los capacito yo o me demuestran capacitación para que yo los pueda sancionar, si no hay que mandarlos a capacitación conforme lo que me pide la norma ISO 45001. Ahora, otro factor personal e inseguro es la motivación incorrecta. Ahora, ¿sabes cuál es el enemigo principal de la seguridad de las obras de construcción? El famoso vas a ganar a destajo. ¿Por qué? Porque el trabajador se presiona y dice, si no trabajo, si no avanzo, no voy a ganar dinero, ¿verdad? O se aboraza y dice, voy a trabajar más rápido para no ganar los 4,000 semanales, sino esta semana sacar 8 porque hay que pagar muchas cosas. Ahora, ¿es una motivación para el trabajador? Sí. Mientras más trabajes, más ganas. El problema es que es una motivación incorrecta porque va en contra de la seguridad. Le está diciendo, sáltate todas las trancas con tal de avanzar más rápido y ganar más dinero. Entonces también la motivación debe ser correcta. Si es incorrecta, va a causar actos inseguros. Ahora, otro factor personal inseguro, supervisión inadecuada.
Ahora, voy a hablar de forma general, ¿eh? No conozco a ninguno de ustedes para que no se me vayan a ofender. Cuando tenemos una supervisión inadecuada, aunque yo esté parado frente a ellos, no voy a distinguir los actos inseguros y por ende esos actos inseguros van a causar accidentes. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas ocasiones no tenemos la capacitación ni el entrenamiento ni siquiera para poder distinguir esos actos inseguros. Y olvídate de capacitación y entrenamiento. No leemos lo que me dice el estándar normativo o el reglamento. Por ende, no sé lo que voy a supervisar el día de mañana en la instalación. Al no saber lo que voy a supervisar el día de mañana, obviamente frente a mí se van a presentar actos y condiciones inseguras y al no corregirlas va a haber un impacto negativo para mi centro de trabajo, para mis trabajadores o para mi persona. Entonces, la supervisión tiene que estar capacitada, la supervisión tiene que estar entrenada, la supervisión debe conocer las normas y el reglamento para saber qué es lo que está vigilando y qué es lo que tiene que cumplir. Ahora, por eso es que muchas empresas antes de contratar piden en el perfil que la persona cuente con de ciertas alturas, espacios confinados, corte y soldadura. ¿Por qué? Porque así ellos validan que por lo menos la persona tiene el conocimiento de lo que va a supervisar. ¿Ok? Ahora, otro factor personal inseguro son los problemas físicos y mentales. Directamente la norma no te obliga a realizar exámenes médicos de ingreso. ¿Son óptimos? Sí. ¿Ideales? Sí, pero no te obliga. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no realizo exámenes médicos de ingreso? Pues no sé qué problemas físicos traiga la persona, si traiga lesiones lumbares, si traiga lesiones en los brazos, en las piernas, en la columna, si tenga alguna enfermedad ocupacional que lo limite para realizar su trabajo. Y de igual forma, tampoco sé si tiene algún factor de riesgo psicosocial o no sé si está pensando en otras cosas que no sé la actividad. Cuando tengo problemas físicos, cuando tengo limitaciones como claustrofobia, como ataques epilépticos, como hipertensión, eso también puede causar un acto inseguro. ¿Por qué? Porque me subo a alturas con mi hipertensión, obviamente me va a dar un paro cardíaco, hipotensión me va a provocar desmayos y me puedo caer de altura y puede ser una fatalidad. ¿Ok? Otro factor personal inseguro. Ahora, de igual forma, malos hábitos de trabajo. Cuando vas con una persona y le dices, no lo puedes hacer así de esa forma, y te responde, llevo haciéndolo por muchos años de la misma forma y nunca me ha pasado nada. ¿Sí? Es el mayor enemigo de la seguridad, que la persona quiera conservar sus malos hábitos. Ahora, vamos a pasar a otra definición. La definición de incidente, o como muchos lo conocemos, el famoso near miss o cuasi accidente, como lo menciona la ISO 45001. Algo que es un acontecimiento no deseado o provocado durante el desempeño normal de las actividades laborales que se realicen normalmente y que podría desembocar en un daño físico, una lesión, una enfermedad ocupacional del trabajador en cuestión. Ahora, para diferenciar la definición de incidente de accidente, vamos a la siguiente. Me dice que un accidente es un acontecimiento no deseado producido de manera repentina que ocasiona daños, al igual que incidente, ya sea en personas, en las instalaciones o en la maquinaria. Ahora, para diferenciar una de la otra, te voy a encerrar solamente una palabra. Aquí dice que un incidente podría. Cuando pasas al lado de un andamio y cae una herramienta y en vez de impactarte al cráneo te cae un costado, es algo que te pudo caer, pero afortunadamente no pasó. Cuando no ocupas maneral ni guarda en el polidor y este se zafa y al ir proyectado logra librar tus dedos, es un evento que te pudo haber ocasionado una cortadura, una amputación, pero afortunadamente no pasó. Cuando estás cerca de una maniobra de izaje, como la que ves ahí en la pantalla, ¿verdad? Con un elemento dañado como la eslinga, pero no estás directamente debajo, la carga se cae, cae a un costado de ti, es algo que te pudo haber aplastado, pero afortunadamente no pasó. Un incidente es algo que pudo haber afectado, pero que afortunadamente no pasa. Es un casi accidente. Los incidentes son el aviso de que si no controlo adecuadamente las actividades, a la larga esto va a producir un accidente. Ahora, en la definición de accidente, de igual forma, con una
Sola palabra, aquí dice que ya ocasiona daños. Es algo que ya se materializa. Ya te cae la herramienta en la cabeza. Ya te cae la carga encima. Ya se te amputan los dedos por usar el pulidor sin maneral y guarda. Ya hay una lesión que puede ser grave o puede ser fatal. Cuando se materializa directamente en la persona, centro de trabajo o en los equipos, herramientas materiales, ahí ya es un accidente. Algo que puede costar dinero, algo que puede costar tiempo, algo que puede costar incapacidad. Ahora, para que lo entiendas más a fondo, aquí tenemos una condición insegura. Mismo ejemplo que anteriormente, pero más descrito gráficamente. La condición insegura está directamente en el aparejo de izaje o en donde está la carga. El acto inseguro sería ponerme debajo de la carga. El incidente sería que la carga se cayera a un costado y el accidente sería que la carga me cayese encima. Muy bien. Entonces ya tengo cómo diferenciar una condición insegura de un acto inseguro, de un incidente y de un accidente. Ahora, lo siguiente que vamos a conocer es la fórmula para que se presente un accidente en el centro de trabajo. Cuando se presenta una condición insegura en conjunto con un acto inseguro, automáticamente me va a dar como resultado un accidente seguro. Puedes analizar nuevamente las imágenes y puedes ver el daño en la slinga, la persona parada debajo se rompe y le cae encima la carga. Entonces, la combinación de una condición insegura más un acto inseguro da como resultado un accidente seguro. Último que vamos a conocer, la condición estándar. Es lo aceptado como correcto, la práctica admitida como buena. Prácticamente todo lo que marcan las normas y los reglamentos y las leyes son las condiciones estándares, lo que yo debo cumplir para evitar que se presenten accidentes en mi centro de trabajo. Y cuando hablamos de una condición que es subestándar, estamos hablando de la desviación respecto de la práctica aceptada. O sea, las desviaciones a las leyes, al reglamento, a las normas o procedimientos. ¿Ok? Definiciones muy importantes. Vamos a hablar de algo que es vital para la comprensión como supervisor de seguridad. Lo preguntan en todos los exámenes y también debo de conocerlo porque de esta forma administro correctamente la seguridad y evito accidentes en mi centro de trabajo. La definición de peligro. La más aceptada, la más entendible, es la que menciona la ISO 45001-2018. Dice que peligro es toda fuente, situación o acto con potencial de producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente del lugar de trabajo o una combinación de estos. Ahora, para hacerlo más entendible, vamos a desmenuzar un poquito esta definición. Me dice que peligro es fuente. Cuando hablamos de fuente, estamos hablando de cualquier energía que resulte peligrosa para el cuerpo humano. Energía eléctrica, energía mecánica, energía térmica, energía neumática, energía hidráulica, energía gravitacional. Todo aquello que juega un factor de riesgo para la persona es una fuente. Ahora, como fuente, también podemos incluir el ruido, la iluminación, las vibraciones, las condiciones térmicas elevadas o batidas, las radiaciones ionizantes y cualquier material que resulte radioactivo. Todo esto es peligroso a mi salud, todo esto es peligroso al centro de trabajo y todo esto es peligroso para el medio ambiente laboral. Ahora, otro de los puntos que mencionan que son peligrosos son las situaciones. Cuando hablamos de situación, directamente estamos hablando de una condición que es insegura. Recuerda,
Cualquier condición que se presente en las máquinas, herramientas que no las permita operar de forma segura, esta es una condición insegura. Y cuando hablamos de un acto con potencial de producir un daño, estamos hablando de un acto inseguro, que recuerda que el 96% de los accidentes suceden por los actos inseguros. Entonces, el peligro es toda fuente, toda condición insegura o todo acto inseguro que puede terminar en lesión directa para la persona o enfermedad, daño al centro de trabajo o al ambiente laboral o una combinación de estas que puede impactar más de una al momento que se presenta el daño o consecuencia. Ahora, vamos a diferenciar peligro de riesgo. Riesgo directamente lo marca la norma 31 de construcción o el reglamento federal. Dice que es la correlación de la peligrosidad de uno o varios factores y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida o salud o dañar al centro de trabajo. Viene la parte más importante de estas dos definiciones. Te voy a explicar muy bien para que las diferencies correctamente. Volvemos a peligro. Recuerda que peligro es lo que me puede dañar a mí directamente como persona. Y el riesgo es cuando yo al realizar una actividad en mi centro de trabajo me expongo a un riesgo derivado de ese peligro por la exposición que tengo yo a ese peligro, tengo la probabilidad de que ese peligro me cause un efecto adverso o me cause un accidente a mí como persona. Repito, la interacción que yo tenga como persona a un peligro por la actividad que estoy haciendo me da la probabilidad de que al interactuar con ese peligro me pueda dañar. Entonces, el peligro es lo que puede provocar el daño y el riesgo solamente es la probabilidad. Eso es, probabilidad de que el peligro pueda hacer algo en mi vida. Entonces, peligro es el daño que se puede provocar y el riesgo es la probabilidad. Ahora, para que lo entendamos un poco más, vamos a hablar sobre el daño y después te voy a mostrar una imagen de peligro, riesgo y consecuencia. Ahora, ¿qué es el daño? Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o colectiva. Quiere decir que puede afectar a una persona o a más de una persona. Ahora, ¿cuáles son los posibles daños que se pueden presentar en mi centro de trabajo? Se dividen, por citar algunos, en integridad mecánica. Un evento que afecta equipos, maquinaria o estructuras. Personal, un evento que afecta la integridad física de una persona. Procesos, un evento que afecta directamente los procesos de manufactura. Producción, un evento que afecta la producción directamente o transportación, un evento que afecta a través de un derrame o pérdida de la materia prima en la transportación. Así es como se puede presentar un daño en mi centro de trabajo. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es peligro, riesgo y el daño, que es la consecuencia, para que te quede un poco más claro. En la imagen están realizando un trabajo en alturas sobre andamios. En el ejemplo, ¿cuál sería el peligro? El peligro, al igual que la condición insegura, ya se encuentra adherido a lo que es el medio ambiente del trabajador. En este ejemplo, el peligro es la altura. Desde que la persona asciende al andamio para trabajar, se está exponiendo a una altura y al trabajar en esa altura le puede producir un daño. Ahora, ¿cuál sería el riesgo? La probabilidad que tiene la persona de caer a un diferente nivel. ¿Y cuál sería la consecuencia o el daño? El accidente personal. Entonces ahí tenemos una imagen clara de lo que es peligro, riesgo y consecuencia. Peligro, repito, es todo lo que se encuentra ya en el medio ambiente del trabajo, lo que se expone el trabajador. Riesgo es la probabilidad de que al exponerse el trabajador a ese peligro pueda causarle un daño. Y ya la consecuencia viene siendo el daño que le causa el peligro a la persona. ¿Ok? Ahora, para reforzar este punto, vamos a hablar de peligro, que es la amenaza, en este ejemplo, la sustancia química peligrosa.
El riesgo, que es la probabilidad, que en este caso es el contacto, y la consecuencia, que es el daño, que en este caso podría ser intoxicación o incluso la muerte. Ahora, ¿por qué te lo planteo así? Te dije al principio, es muy importante diferenciar peligro de riesgo de consecuencia, porque si aprendo a diferenciar correctamente peligro de riesgo de consecuencia, voy a poder administrar correctamente la seguridad en mi centro de trabajo. De esta forma voy a hacer efectivo el cero accidentes. Te voy a explicar por qué. En muchos proyectos, en muchas obras, cuando tú mandas a un supervisor a realizar un análisis de riesgos potenciales, ¿qué hacen? Si saben que van a interactuar con un químico peligroso, ponen que el riesgo es la intoxicación. Cuando la intoxicación es la consecuencia, no puedes administrar algo que ya pasó. Debes administrar algo que puede pasar. La seguridad es preventiva, no es correctiva. Voy a tratar de prevenir de que pase el accidente, no corregir cuando ya pasó. Entonces, para administrarlo correctamente, lo que debo controlar es el posible contacto de la persona con el químico. ¿Cómo puede contactar una persona con el químico? A través de las 3 vías de incorporación que tiene el cuerpo para un químico peligroso. ¿Dónde lo encuentro esto? En la hoja de datos de seguridad, en primeros auxilios, me habla de inhalación, ingestión, contacto con la piel o el contacto con los órganos externos. Cuando yo lo inhalo, me puedo intoxicar. Cuando yo tengo contacto con la piel, con los ojos o con algún órgano externo, me puedo intoxicar. Cuando yo lo ingiero, me puedo intoxicar. Entonces, lo que debo prevenir es que la persona tenga el contacto. ¿Y cómo puedo prevenirlo? Pues debo prevenir un posible derrame de la sustancia química, debo prevenir la emanación de vapores tóxicos por el cambio de las temperaturas. Es lo que yo debo controlar, no la intoxicación. Ahora, otro ejemplo para evaluar correctamente lo que es el peligro, riesgo y consecuencia es el peligro que es la amenaza, en este caso, energía eléctrica, la probabilidad que es el contacto y el daño que puede ser electrocución o incluso la muerte. Te preguntarás, ¿acaso la electrocución no es el riesgo? Claro que no, esa es la consecuencia de que toques algo que está vivo, hablando de electricidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que debo controlar yo aquí? El riesgo, la probabilidad de que la persona toque el potencial eléctrico. ¿Sabías que existen 2 tipos de contacto hablando de energía eléctrica? Contacto eléctrico que es directo y contacto eléctrico que es indirecto. Cuando hablamos de directo, estamos hablando de que yo como persona toco una parte que está destinada a producir, almacenado, transportar energía eléctrica, como un contacto en la casa, como el cable de una herramienta o como las partes internas de una herramienta por no tener la carcasa protectora. Cuando yo toco alguna de estas partes, es un contacto eléctrico directo. Me estoy electrocutando por algo que sí está destinado a llevar, almacenar o distribuir la carga eléctrica. Ahora, el contacto eléctrico directo no solamente se produce así como te lo comento, sino también por las condiciones inseguras. Porque cuando un cable está pelado, está en malas condiciones y deja los cables internos expuestos, si yo accidentalmente toco esa parte pelada, me voy a electrocutar por un contacto directo, algo que sí está destinado, pero está en malas condiciones. Ahora, ¿cuál es el contacto eléctrico que es indirecto? Cuando yo toco algo que no está destinado a distribuir ni a generar energía eléctrica, ni mucho menos a contenerla. Generalmente, cuando es un contacto eléctrico indirecto, estamos hablando de los gabinetes. Si estoy operando una maquinaria industrial a la cual se le pela un cable interno y ese cable interno contacta con el gabinete no está destinado a llevar energía eléctrica porque es para la operación de la persona. Al tener el cable pelado y contactar con el gabinete, se energiza. Si vengo yo, voy confiado de que no tiene energía eléctrica, lo toco y me electrocuto. Es un contacto eléctrico indirecto. ¿Cómo prevengo esos contactos? Pues con tierras físicas, pues con equipos de protección de eléctricos, pues con la delimitación de las áreas de riesgo para que solamente las personas ingresen, etcétera. Es muy importante diferenciar peligro de riesgo de consecuencia para controlar adecuadamente. Ahora, último ejemplo, tenemos
El peligro, que en este caso es la amenaza, y es la máquina con energía mecánica, puede ser un torno, puede ser una prensa, lo que tú te imagines. La probabilidad en este caso es que la máquina con energía mecánica me atrape y el daño podría ser una fractura, amputación o incluso la muerte. Ahora, ¿por qué te digo que la máquina me puede atrapar? Porque la máquina genera ciclos, rota o genera carreras, movimientos de vertical o horizontal, izquierda, derecha, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba. Entonces, estas condiciones de la máquina pueden provocar atrapamiento. Lo que yo debo prevenir es que la persona quede atrapada y al atraparla pueda producirle un daño. ¿Ok? Ahora, otra definición muy importante la puedes encontrar de tres formas diferentes: enfermedad laboral, enfermedad de trabajo o enfermedad que es ocupacional. Muy bien, así la puedes encontrar en los diferentes reglamentos y normas. Ahora, me está diciendo que es todo estado patológico o de dolencia que es ocasionado por la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar los servicios. Directamente me lo dice el reglamento, pero te voy a dar otra definición que te va a ayudar a entender de mejor forma lo que es una enfermedad de trabajo. Una enfermedad de trabajo es toda aquella que no se produce de la noche a la mañana. Fíjate bien, se produce a través de la constante exposición de la persona a un riesgo que ya está identificado, pero que no ha sido controlado adecuadamente. Repito, una enfermedad ocupacional es toda aquella que no se produce de la noche a la mañana. No es que hoy no ocupaste el equipo de protección y mañana te estás muriendo. No se produce de la noche a la mañana, se produce por la constante exposición que tiene la persona a ese riesgo sin controlarlo adecuadamente. Eso a la larga genera una enfermedad ocupacional. Ejemplo, fíjate en la pantalla, te voy a dibujar un cuadro. Imagínate que aquí es un almacén donde se produce mucho polvo. En la parte de afuera, antes de ingresar en la puerta, hay un señalamiento que te obliga a usar equipo de protección respiratoria de forma obligatoria, ¿sí? Imagínate que tú eres una persona que nunca ha tenido experiencia en la industria, es más, ni has trabajado ni siquiera en la tienda de la esquina. Llegas, te contratan, te dicen que vas a trabajar en este almacén de mucho polvo, te dan el respirador, ves que dice que lo debes ocupar de forma obligatoria el interior, te lo pones, pero como no estás acostumbrado, como nunca lo has usado, sientes que te asfixia, sientes que te irrita, sientes que te incomoda, te lo bajas tantito a esta altura y te queda la nariz por fuera, ¿sí? Trabajas durante toda la jornada con la nariz de fuera. Al terminar la jornada dices, no sé para qué me dan respirador si no siento que me haya pasado nada por no usarlo un día. Al otro día, erróneamente, vuelves a la empresa, al mismo almacén, sin usar tu respirador en esta ocasión porque en el primer día no pasó nada. A la semana, sin usar el respirador porque en 5 días no pasó nada. Al mes, sin usar respirador porque durante 30 días no pasó nada. A los 6 meses, al año. Pero ¿qué pasa? Ojo, cuando vas a un estudio de valoración médica, el periódico, que por lo menos debe ser una vez al año, ahí el enfermero o el doctor ocupacional se da cuenta que tienes una enfermedad que se produjo por inhalar constantemente el polvo. El polvo ya se alojó en la parte más profunda de los pulmones y te está generando afectación. Ya no puedes respirar bien, entonces a cada rato, te fatigas rápido, sientes que te falta el aire. ¿Por qué? Porque estuviste respirando durante un año polvo cuando te dieron un respirador. Entonces es la constante exposición de la persona a un riesgo que ya está identificado, pero sí que tú lo controles adecuadamente. De igual forma, cuando hablamos de enfermedades de trabajo, son todas aquellas que se te pueden generar por no seguir las normas de salud, de las cuales te voy a hablar más adelante. Las vibraciones causan enfermedades ocupacionales. El levantar cargas pesadas o sobreesforzarse causa enfermedad ocupacional. ¿Sí? El trabajar en condiciones térmicas elevadas o batidas causan enfermedades ocupacionales o daños directos. Entonces, estas son las enfermedades de trabajo. Una definición muy importante de la cual vamos a hablar mucho durante la capacitación. Ahora, ¿cuáles son las condiciones peligrosas? Aquellas características que son inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria
equipo, herramientas y materiales que pueden poner en riesgo la salud, la integridad física o la vida de los trabajadores o incluso dañar al centro de trabajo. Ahora, ¿cuándo se puede presentar una condición peligrosa en el centro de trabajo? Cuando no sigo el reglamento, cuando no sigo las normas, cuando no sigo los procedimientos o los manuales. Por ejemplo, hablemos del pulidor. En la pantalla puedes ver un pulidor, una persona lo está ocupando, no tiene guarda, no tiene manera. Imagínate que es un disco de corte, no un disco de carga, ¿sí? Imagínate que es un disco de corte. La persona no tiene maneral para agarrarlo, no tiene guarda para evitar un contacto accidental con la parte rotativa. Ahora, ¿por qué es una condición peligrosa? La norma 39 de construcción me indica que cuando yo ocupo una herramienta rotativa, debe tener guarda y debe tener maneral. Cuando me voy al manual del fabricante del pulidor, me indica que para poder operarlo de forma segura, para que la potencia no me gane, debo usar maneral. Y para no contactar directamente la parte rotativa, debo usar una guarda. Cuando yo no ocupo maneral, yo no ocupo guarda, a pesar de que me está diciendo el reglamento, a pesar de que me está diciendo la norma, a pesar de que me está diciendo el procedimiento interno de la empresa o el manual del fabricante, ahí opero bajo una condición peligrosa. ¿Y qué pasa? Una condición peligrosa me lleva a un accidente. ¿Por qué? Porque en la condición peligrosa ya viene implícito el acto y la condición. En la pantalla puedes ver condición insegura. ¿Cuál es? No guarda, no maneral. Acto, usarlo así. Entonces, una combinación de los dos causa el accidente. Es una condición peligrosa. Ahora, vamos a hablar de otro factor muy importante porque lo vamos a ver mucho en la parte de espacios confinados, ¿sí? Contaminantes del medio ambiente laboral. Según el reglamento y la norma 010, me dice que el contaminante es cualquier agente físico. Cuando hablamos de un agente físico, estamos hablando de que un contaminante puede ser el ruido, cuando excede los 85 decibeles. Puede ser la iluminación cuando estamos fuera de los parámetros normativos. Pueden ser las vibraciones, puede ser el frío, puede ser el calor, puede ser la radiación ionizante, puede ser la presión anormal en el cuerpo, puede ser la electricidad, puede ser el polvo, puede ser la energía neumática, hidráulica, la mecánica. Todos estos son agentes físicos que contaminan el medio ambiente laboral. Y cuando hablamos de químicos, estamos hablando de humos, estamos hablando de vapores, estamos hablando de neblinas que tienen la característica que es CREPI, que es corrosivo, que es reactivo, que es explosivo, tóxico o es inflamable. Y por último tenemos a los biológicamente infecciosos o los biológicos, aquellos que causan irritación, aquellos que causan enrojecimiento, aquellos que causan enfermedades, aquellos que causan malestares, son biológicos. Pueden afectar a una cierta población dentro de nuestro centro de trabajo. Pero todos estos son contaminantes. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la característica de este contaminante? Puede modificar las condiciones ambientales de mi centro de trabajo. ¿Y qué es lo que hace que se modifique esa condición? La propiedad, la concentración, el nivel de acción o el tiempo de exposición de la persona. Recuerda, para que yo me contamine, solamente hay 3 vías de incorporación: contacto con la piel, órganos externos, inhalación o ingestión. Ahora, dice que los contaminantes del medio ambiente laboral pueden alterar la salud del personal ocupacionalmente expuesto. ¿Pero qué es una persona ocupacionalmente expuesta? Aquellos trabajadores que durante el desempeño normal de sus actividades estén expuestos a condiciones inseguras. Y para ampliar un poco más el panorama, déjame decirte que las condiciones inseguras o las actividades peligrosas según la norma constructiva son el conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes químicos capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. Entonces, una cosa es que la persona ingresa al centro de trabajo y él le conlleva un riesgo, y otra cosa es la sobreexposición de la persona al riesgo o al peligro cuando hace una actividad peligrosa, como trabajos en altura, corte y soldadura, espacios confinados, excavaciones, izajes y el trabajo eléctrico o con energías peligrosas.
Ella es una persona ocupacionalmente expuesta. O cuando está cerca de los contaminantes del medio ambiente laboral, físicos, químicos o biológicos. Ahora, ¿por qué es muy importante que conozcamos el término POE, persona ocupacionalmente expuesta? Porque el reglamento y las normas nos hablan mucho de esto. Nos dicen que tenemos que identificar a nuestro personal ocupacionalmente expuesto. ¿Y sabes por qué? Porque al conocer quién es nuestro personal ocupacionalmente expuesto, número uno, puedo darle los equipos de protección adecuados para mitigar la exposición de la persona a ese riesgo. Número dos, cuando conozco el personal ocupacionalmente expuesto, lo voy a mandar a capacitar para que entonces al recibir la capacitación, no se me accidente. Al conocer a mi personal ocupacionalmente expuesto, lo voy a mandar al seguimiento de la salud de los trabajadores, los exámenes periódicos para saber si la actividad que está realizando a la larga es posible que le cause una enfermedad ocupacional o ya se la causó. De igual forma, es muy importante identificar a nuestro personal ocupacionalmente expuesto porque esas personas tienen que liberar autorización o permiso de trabajo. Entonces, por eso la norma y el reglamento nos piden conocer cuáles son las personas ocupacionalmente expuestas para que entonces podamos prestar más atención en ellas, que son las personas que realmente se puedan accidentar el día de mañana. Repito, cuando conozco al personal ocupacionalmente expuesto, sé qué capacitaciones deben llevar, sé qué equipos de protección se deben de poner, sé que deben de liberar permisos y sé que debo darle un seguimiento a su salud para ver que esa actividad no le produzca enfermedad ocupacional o sea potencialmente peligrosa y le cause un accidente. Debo controlarlo adecuadamente. Muy bien. Siguiente definición es lesión y deterioro de la salud. Esta directamente me la da la ISO 45000, la de seguridad. Dice que es un efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Quiere decir que este evento puede afectar directamente el físico de la persona, cortes, golpes, laceraciones, amputaciones, pero también lo puede dañar mentalmente. ¿Y cuál es este? Recuerda que actualmente la norma 35, factor de riesgo psicosocial, también involucra los acontecimientos traumáticos severos. Si presencias un accidente, puede ser causa de una lesión mental. Si presencias un asalto a tu empresa, puede ser causa de una lesión mental que te genere un factor de riesgo psicosocial. O también puede ser cognitiva, la capacidad que tiene la persona de desempeñarse, aprender o de relacionarse. Hay muchas maneras en las cuales la persona puede sufrir un impacto negativo, no solamente es físico, sino también emocional, sino también mental. ¿Ok? Ahora, la definición de lesión de trabajo me lo da directamente la normativa mexicana y me dice que es un daño físico, lesión o enfermedad ocupacional sufrida por una persona que se origina durante el curso de trabajo o como consecuencia del mismo. Para ampliar un poco más esta definición, vámonos directamente a la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que vamos a interactuar con muchas leyes, reglamentos y normas. Entonces, la Ley Federal del Trabajo me indica que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica, que puede ser física, que puede ser mental o puede ser cognitiva, o perturbación funcional. ¿Qué es una perturbación funcional? Me cae una herramienta de alturas en el hombro, automáticamente me lo fractura, me voy al hospital, me lo enyesan. Cuando me lo enyesan, ya no me permite mover la mano de forma normal. Ahí hay una perturbación funcional. Algo que venía haciendo de una forma, ya no la puedo hacer porque tengo un impedimento que me lo causó la lesión. Ahora, el accidente puede ser inmediato o puede ser posterior. Quiere decir que en el ejemplo que te mencioné, si me cae una herramienta en el hombro y automáticamente me lo lesiona, es un accidente de trabajo. Si me cae una herramienta en el hombro, pero como soy fuerte, estoy trabajando y estoy caliente, en ese momento a lo mejor no siento la lesión, solamente la incomodidad, sigo trabajando, me voy a mi casa, llego, ceno, me baño, me duermo, al otro día amanezco con el brazo morado y engarrotado porque tengo una lesión que se generó en mi trabajo. Sea dentro o fuera, si fue ocasionado, pero sea inmediato o posterior, si fue ocasionado dentro del centro de trabajo, es un accidente de trabajo. De igual forma, incluye la muerte. Dice que se produce de manera repentina cuando la persona realiza normalmente sus actividades en cualquier lugar o cualquier tiempo.
Ahora, directamente la Ley Federal del Trabajo me dice bajo qué condiciones se va a determinar que es un accidente de trabajo. Número uno, cualquier lesión que te ocurra en el sitio de trabajo en tu horario de trabajo, días y horas contractuales. Si tu contrato dice de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde, un ejemplo, y te lesionas durante ese horario y esos días, automáticamente es un accidente de trabajo. Segunda condición, cualquier lesión que te ocasiones en el sitio de trabajo, pero en horario extraordinario, tiempo extra, descanso o vacaciones. Ojo, te voy a hablar de algo muy importante para que sea considerado un accidente de trabajo. Dice que es cualquier lesión que se ocasione en tiempo extraordinario. Habla de tiempo extra, descanso, vacaciones. Cuando el patrón te pide que te quedes para terminar o realizar una actividad que solo tú puedes hacer, como el patrón te pide que te quedes, si hay una lesión durante ese tiempo que te pidió que te quedaras, es un accidente de trabajo. Si te quedas voluntariamente sin que nadie te lo pida para generar más dinero, si te quedas voluntariamente sin tener un respaldo por parte del patrón o su representante, déjame decirte que si te lesionas, lo primero que va a hacer el patrón es decir, yo no le pedí que se quedara. Yo tengo un comunicado en el cual pedí 5 personas, se queda él como sexto, a lo mejor para realizar tiempo extra y ganar más dinero, pero se lesiona. Yo muestro mi comunicado, pedí 5 personas, él se queda voluntariamente, entonces no se considerará como accidente de trabajo al 100%. Sí va a ser accidente porque está en la empresa, pero el porcentaje puede variar, porque nadie se lo pidió. ¿Ok? Ahora, de igual forma, cuando estás en domingo que estoy de descanso, tiene que ser el patrón o su representante, ya sea el gerente, coordinador, supervisor, que te pida directamente que vuelvas de tu descanso para trabajar o que no descanses el domingo y lo trabajes. O cuando estás de vacaciones, si hay una emergencia, deben de llamarte, asentarlo en un correo para que tengas evidencia de que el patrón directamente o su representante te está llamando para que regreses y hagas una actividad que solamente tú puedes hacer. Ahora, siguiente punto. Cualquier lesión que se ocasiona a un trabajador cuando se encuentra en comisión, si estás en la empresa y el patrón o su representante te manda un curso y te lesionas, es un accidente de trabajo. Ha habido ocasiones, no con nosotros, ¿verdad? Hemos sido notificados que ha habido ocasiones que en algunas plantas realizan capacitaciones internas de armado de andamios a personas que no tienen experiencia, a lo mejor se les remala el material y le queda otra persona, automáticamente lo lesiona, pero como está en un curso que lo mandó el patrón, automáticamente es un accidente de trabajo. De igual forma, cuando te manda a una licitación, cotización, compras, cuando te manda que salgas del centro de trabajo para hacer una actividad, automáticamente si te lesionas en el trayecto, es un accidente de trabajo. Ahora, esta ley federal del trabajo, artículo 474, sufrió una modificación reciente en la cual ya también incluye los accidentes de trayecto. Ahora vamos a hablar un poco más a detalle de esto para que puedas entender la diferencia entre un accidente natural que es que sucede dentro del centro de trabajo o un accidente que sucede fuera del centro de trabajo. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente a su domicilio. Entre paréntesis, negrito, domicilio actualizado, al lugar del trabajo y de este a aquel. Ahora, un aspecto muy importante en rojo. Accidente de trayecto lo asume directamente el IMSS. ¿A qué se refiere? Cuando hay un accidente, hay dos variantes. El accidente en el centro de trabajo y el accidente en trayecto. Cuando el accidente sucede en el centro de trabajo absorbe directamente el accidente. ¿Cómo? En la indemnización. ¿Cómo? En la prima de riesgo. Una vez que se me accidenta uno en mi centro de trabajo, la prima de riesgo aumenta. Cuando es un accidente de trayecto, la prima de riesgo no me aumenta porque el accidente no fue en mi centro de trabajo y yo no me hago cargo directamente de la indemnización, sino que el IMSS directamente lo cubre porque, repito, no estaba en ese momento dentro del centro de trabajo.
Ahora, si se dan cuenta, me dice que debe estar actualizado el domicilio. Ejemplo, si mi centro de trabajo está aquí y mi casa está acá, casa 1. A lo mejor de este punto a este punto me ocasiona un gasto más alto de dinero y también un gasto más alto en tiempo. A lo mejor me mudo a este punto porque es menos el dinero y es menos tiempo. Pero al cambiarme no notifico al patrón y por lo tanto no se notifica al IMSS. Ahora, ¿sabes por qué te piden comprobante de domicilio cuando vas a contratarte? Porque ese domicilio va a estar registrado directamente en el IMSS para esto, para los accidentes de trayecto. Si estaba viviendo en el punto 1 y me transportaba del punto 1 al centro de trabajo y ahora me transporto del punto 2 al centro de trabajo, si me accidento en este punto como mi domicilio no está actualizado, esto no cuenta como accidente de trayecto, porque ¿qué hacía yo ahí? Ahí no es la dirección de mi casa, ¿verdad? Ahora, también para el accidente de trayecto hay unas cláusulas adicionales que menciona la Ley Federal de Trabajo para que sea considerado como un accidente de trayecto. Dice que hay consideraciones especiales. Número 1, cuando sales de un domicilio que no es el tuyo hasta tu centro de trabajo, porque tuviste la necesidad de velar a un ascendiente o a un hijo enfermo en la morada de estos. ¿A qué me está diciendo? ¿A qué se está refiriendo? Yo cuido a mi papá, a mi abuelo o a mis hijos o a los nietos. Ejemplo, si ya estoy muy grande, ¿verdad? Si no estoy en mi casa y no salgo de mi casa al centro de trabajo, si estoy en casa de mi hijo, de mi nieto, de mi abuelo o de mi papá porque lo estoy cuidando por su estado de salud, y esto es muy común actualmente por el COVID-19, también podría ser un accidente de trayecto. Pero cuando me pase el accidente en trayecto, ¿cómo voy a validar ante el IMSS que estaba allí porque lo estaba cuidando? Recetas médicas, ¿verdad? Estudios médicos que indiquen que la persona efectivamente estaba enferma. Con esto me lo hacen válido. Ahora, punto número 2, acudir a distintos centros laborales en los que prestan los servicios. ¿Cómo puedo comprobarle esto al IMSS? Dependiendo la actividad a la cual me dedique. Por ejemplo, yo soy consultor directamente, como estoy dado de alta ante el SAT, es como un prestador de servicios. Evidentemente, me está diciendo que soy una persona que se mueve mucho de un centro de trabajo a otro, por lo tanto, si yo me accidento en trayecto, automáticamente es un accidente. ¿Ok? Ahora, si tú tienes a tu cargo una empresa que es internacional y tienes que estar en múltiples sedes, también se te consideraría un accidente de trayecto si por tu cargo debes de moverte en múltiples sedes. Ahora, la tercera condición, quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al centro escolar de los hijos, del centro escolar de los hijos al lugar de trabajo y viceversa. Quiere decir que a lo mejor en la mañana sales a la escuela y de la escuela al trabajo. En la tarde sales del trabajo a la escuela y de ahí a la casa. Si pasa algo en ese trayecto, automáticamente también es un accidente de trayecto y lo tiene que absorber el IMSS al 100%. Son las tres condiciones especiales que marca la Ley Federal del Trabajo. Vamos a interactuar mucho con la ley porque también la ley federal me marca causales por las cuales el trabajador puede ser dado de baja sin responsabilidad para el patrón. Por citarte uno, por ejemplo, para que veas que es muy importante conocer la ley, dice que si la persona está bajo las influencias del alcohol y las drogas, puede ser despedido sin responsabilidad para el patrón. De igual forma, si el trabajador origina o causa actos y condiciones que puedan llevar a un accidente, también puede ser despedido sin responsabilidad para el patrón. Y cuando habla sin responsabilidad, no quiere decir que no le va a pagar nada. Quiere decir que si el patrón lo corre, no hay liquidación, solamente hay finiquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te despidió por una causal tuya. Entonces es igual a que tú hubieras renunciado. Muy bien. Vamos a interactuar mucho con la ley más adelante. Ahora, no puede considerarse como tal si al momento en que aconteció
Dentro de la jornada laboral, el trabajador no desarrollaba una actividad relacionada con la empresa, sino a favor de un tercero. Quiere decir que si en la empresa estoy contratado como un personal de mantenimiento, pero no tengo nada que hacer y viene un contratista y me pide soldar, ¿verdad? Y me pongo a soldar y me accidento, eso no es accidente de trabajo porque tú tienes un patrón el cual te pone a hacer ciertas actividades y si estás haciendo adicionales que no te competen a las que te dice el patrón, pues eso no es accidente de trabajo. Y adivina qué, directamente la incapacidad la paga el trabajador, porque no tenía nada que hacer con ese contratista, no tenía nada que hacer fuera de las responsabilidades marcadas por el patrón. Ahora, vamos a las últimas definiciones del día. La definición de incapacidad. Se define como incapacidad laboral a la incapacidad que afronta un trabajador para laborar como consecuencia de una enfermedad o un accidente de trabajo. La incapacidad puede ser de origen común, quiere decir que se puede presentar en tu casa, centro comercial o puede ser laboral en tu centro de trabajo. De igual forma, la incapacidad puede ser temporal, que dure un día, una semana, un mes, un año o varios años, pero que haya mejoría, o puede ser permanente, que una vez que te lesionas, que se genera esta incapacidad permanente, ya no haya vuelta atrás. ¿Cómo qué? Como amputaciones, como qué? Como fracturas graves, cuando ya el hueso no suelta de manera correcta, etcétera. Ahora, incapacidad temporal se produce mientras el trabajador recibe asistencia sanitaria del IMSS y está impedido temporalmente para trabajar. El trabajador recibe la baja médica por parte del IMSS y si la situación se prolonga, le dan otras incapacidades hasta que se mejore. Cuando este se mejora, le dan alta médica y se puede reincorporar al centro de trabajo. Esa es la incapacidad temporal. Te cae una herramienta, te fractura, vas al IMSS, te lo enyesan, te dicen vuelve en un mes ven cómo va el avance de la dolencia. Si te sigue doliendo, te dan otros 15 días, si te sigue doliendo una semana y si te sigue doliendo 5 días y te lo revisan hasta que te puedan dar de alta y te puedas reincorporar al centro de trabajo. Ahora, déjame decirte que las incapacidades solamente las puede dar el IMSS, nadie más. Ahora, si me atiende el servicio popular o si me atiende un particular, ¿pierdo la incapacidad por parte del IMSS? La respuesta es no, ¿verdad? Vas al particular, te operan, te atienden, al terminar la operación, al terminar el procedimiento, tú le vas a pedir al doctor particular que te extienda un documento en el cual él indica lo que se hizo, por qué se hizo y lo vas a llevar al IMSS. Al llevarlo al IMSS no quiere decir que automáticamente hay incapacidad. El doctor del IMSS lo va a leer, el doctor del IMSS va a revisarte nuevamente la dolencia y si efectivamente tienes lo que dice el papel, él te dará la incapacidad que considere conforme a la dolencia, que puede ser temporal o puede ser definitiva. Ahorita estamos viendo la temporal. Te lesionas, pasa un tiempo, te reincorporas al centro de trabajo. Ahora, dependiendo cómo se produzca la afectación, es el porcentaje de incapacidad que te puede dar el IMSS. Si te vas directamente a la ley del IMSS, podrás encontrar que si es un accidente de trabajo, la indemnización es al 100% siempre y cuando ocupes todos los equipos de protección y sigas todas las recomendaciones de seguridad. Quiere decir que aún controlando los riesgos se manifestó el accidente. Si no ocupas todo el equipo y sigues al pie de la letra los procedimientos, el porcentaje va a cambiar. No quiere decir que te echan a la calle, va a cambiar. ¿Sí? Ahora, cuando es una afectación natural, como una operación, el porcentaje puede ser mucho menor. Por ejemplo, yo tuve una incapacidad por una operación del apéndice y no fue al 100% porque es de causa natural, no fue accidente de trabajo. Al ser causa natural, te dan 60% de lo que percibas o lo que tengas dado alta del IMSS. Ahora, por eso es muy importante que cuando te contrates verifiques que te están dando de alta conforme a lo que realmente estás ganando ante el IMSS, porque si te dan de alta como obrero, cuando te incapacites, déjame decirte que te van a pagar ese salario de obrero. Si te dan de alta, por ejemplo, con 1,800 semanales, pero ganas 6,000, cuando te incapacites, al 100% solamente recibirás 1,800 porque es lo que tienes dado de alta ante el IMSS. ¿Ok? Ahora,
Vamos a las incapacidades permanentes. En este punto, el IMSS acuerda que la dolencia es susceptible de afectar definitivamente a la capacidad laboral de un trabajador. Y en este punto hay 4 niveles de incapacidad permanente. ¿Por qué te los voy a explicar? Porque en la parte de investigación de accidentes lo vamos a ocupar. Cuando le asignemos qué tipo de incapacidad generó el accidente, ¿sí? Si es temporal o es definitiva y qué tipo de permanente es. Ahora, la incapacidad permanente parcial es la primera. Esto pasa cuando las secuelas producen una disminución en el rendimiento normal para la profesión que la persona venía desempeñando. No tiene que ser inferior al 33% y al tiempo no le debe inhabilitar completamente para realizar la actividad. Ejemplo, imagínate que soy una persona que se dedica a realizar trabajos de corte y soldadura. Soy del mantenimiento mecánico. Imagínate que soy negligente. Imagínate que el polidor lo uso sin guarda, sin maneral. Un día de estos, por usarlo así, el polidor sale proyectado hacia mi mano, me amputa un dedo. Afortunadamente fue de uno, ¿verdad? Pero aún así me lo amputa. Y cuando me amputa un dedo, me mandan a incapacidad temporal, regreso y me vuelven a asignar a las tareas habituales. ¿Por qué? Porque mientras tenga los 3 dedos y el pulgar, puedo seguir agarrando lo que es la herramienta de potencia. Me limita el agarre, sí, pero sin embargo no me limita a la actividad. Fue una incapacidad permanente parcial. Sí va a haber una disminución en el rendimiento, pero aún así me permite seguir realizando la actividad. Incapacidad permanente total. Inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre y cuando pueda dedicarse a otra distinta. Imagínate el mismo ejemplo. No ocupo guarda, no ocupo maneral. En este punto, en vez de amputarme solamente un dedo, me amputa 3. Al tener solamente un dedo de la mano y el pulgar, esto ya no me permite agarrar de forma segura la herramienta de potencia. Ya no me puedo dedicar a las actividades de corte y soldadura. Pero ¿qué dice ahí? Me pueden asignar a otro departamento, a lo mejor a almacén, a lo mejor a la captura de datos, a lo mejor a la estima de materiales, ¿verdad? Tengo función dentro de la empresa todavía, solamente que ya no me voy a dedicar a lo que me estaba dedicando comúnmente. Ahora, lo siguiente es la incapacidad permanente, que es absoluta. En este punto, inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Imagínate que estoy trabajando con una prensa mecánica. Recuerda que estas suben y bajan y aplastan con toneladas de presión. Imagínate que accidentalmente, por estar distraído, por tener múltiples preocupaciones, dejo las manos dentro de la prensa. Cuando la prensa baja, como son toneladas de presión, al aplastar mis manos, las despanzurra, prácticamente las revienta. Cuando me revienta las manos, al tener una lesión que es irregular, recuerda que ya no se puede recuperar la extremidad cuando es irregular. Cuando es corte limpio, sí, pero cuando es una irregularidad, ya no. Entonces, imagínate este punto, me las aplasta, ya no las puedo recuperar. ¿Qué va a pasar? Me las van a amputar. Al amputarme las 2 manos, ya no puedo realizar ninguna función dentro de mi centro de trabajo. Ya no puedo capturar, ya no puedo levantar cargas, ya no puedo levantar archivos, no puedo hacer absolutamente nada. Automáticamente me mandan a casa. ¿Por qué? Porque tengo una incapacidad absoluta, que es permanente. Las manos no crecen. Siguiente nivel de la incapacidad permanente. Gran invalidez. El trabajador afectado por una incapacidad permanente y que necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida. Quiere decir que la persona requiere de una enfermera para ir al baño, para comer, para bañarse, para todas las tareas más fundamentales de la vida requiere de una tercera persona. ¿Cómo sucede ese tipo de accidentes? Imagínate una persona trabajando en alturas, en un andamio a 5 metros, sin usar la protección contra caídas, se resbala, va contra los barandales, sale proyectado fuera del andamio, al caer, cae con la espalda en la guarnición. Automáticamente, al caer con la columna en algo
de concreto que le va a provocar palanca en el cuerpo, imagínate que la persona quedó inválida. Cuando la persona queda inválida, automáticamente ya es una gran invalidez. En este punto requiere una tercera persona para asistencia y en este punto el IMSS añade un complemento económico para que le pueda pagar a esa tercera persona y lo pueda asistir. Si ganabas 12,000 mensuales, a lo mejor te paguen otros 6,000, 4,000, 3,000 para que le pagues a una enfermera o a un familiar para que te pueda cuidar, para que te pueda ayudar. Son los 4 niveles de incapacidad permanente. Ahora, todas estas situaciones son las llamadas grados de incapacidad permanente, son revisables y es posible, en función de la evolución de la dolencia, pasar de uno a otro. Quiere decir que a lo mejor en ocasiones comiences con una parcial que te lleve a una total y que te lleve a una absoluta o una gran invalidez. Las dolencias evolucionan, sí lo hacen. Cuando son problemas directamente óseos o cuando son directamente problemas del sistema nervioso, van en aumento y te puede generar un aumento en la incapacidad permanente total. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Los demás, alguno tiene alguna pregunta conforme a las definiciones? No, ninguna. No, todo muy claro. Muy bien, si no tenemos hasta este momento preguntas, entonces vamos a dar por concluido el primer módulo de nuestro curso de formación de supervisores de seguridad industrial. Muy bien, ahora, para la captura de la evidencia, recuerden que todo curso tiene que tener evidencia. Esta captura que voy a tomar se sube directamente al portal oficial de la página, la pueden descargar y de esta forma, cuando les pregunten cómo se capacitaron, aquí están las evidencias de cada módulo que tomé, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la captura de la evidencia en 3, 2, 1